¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas amantes de lo macabro, soy el Dr. Macafin y hoy quiero hablaros de los 10 mejores slashers de la historia. El slasher es sin duda uno de los géneros más potentes que hay dentro del cine de terror, es uno de los géneros favoritos que tengo. Me gustan mucho las películas slasher, desde sus primeras películas a finales de los 70, principios de los 80, hasta la actualidad, donde vemos que hay reboot, recuelas o como quieras llamarle, de los clásicos que aparecieron ya en los 90. Hemos tenido primero slashers siempre ligados con una festividad, luego avanzaron, aparecieron los malos de los slashers que tenían más protagonismo que los protagonistas, luego aparecieron los toques más fantásticos, luego apareció una nueva tendencia que fue la corrección política, y luego ya tuvimos los remakes y ahora tenemos los remakes de las películas de la contención política de finales de los 90. Pero siempre hemos tenido slashers. El slasher es un género bastante particular que tiene sus propias reglas. Si habéis visto Scream ya sabéis de lo que estoy hablando. Si tienes sexo mueres, si tomas drogas mueres. Normalmente siempre va ligado a eso, a una festividad o a un momento o un sitio concreto. Tiene que haber sangre, tiene que haber a veces desnudez, y los protagonistas suelen ser chicos muy jóvenes y con la cabeza un poco perdida. Es la gracia del slasher. Si tenemos que buscar de dónde sale, podríamos decir que el giallo fue su gran puerta de entrada, y el giallo al fin y al cabo no era más que una evolución del whodunit, que es un género inglés, que era quién es el asesino, que el misterio era el asesino. Luego saltó a eso la novela giallo, que se llevó a la gran pantalla, donde había un toque más de erotismo y recreación en las muertes. La sangre ya empezaba a ser muy importante, y luego ya aparecieron algunas películas que os comentaré aquí que dieron paso a lo que ya conocemos como slasher. Así pues, hagamos un repaso a los 10 slashers más importantes de la historia. Antes, pero recuerda que no cuesta nada que te suscribas a mi canal, es completamente gratis. También puedes dejar un like o incluso dejar un comentario diciendo qué te parece esta selección. Seguramente no estarás de acuerdo plenamente y tendrás su propia opinión, o sea que déjala aquí en los comentarios. Decir cuál es el primer slasher de la historia es complicado, pero creo que todos estaremos bastante de acuerdo que sin esta película en concreto, que es Psicosis de 1960, el slasher tal y como lo conocemos no existiría. Porque quizá el slasher fundacional, el que realmente sentó las bases, fue La Noche de Halloween y bebía absolutamente de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. ¿Qué tenemos aquí? Pues una chica que se escapa con dinero robado y pasa la noche en un motel, y allí la figura de una vieja la mata con un cuchillo, mucha sangre y demás. Un giro final descubriendo quién es el asesino, o sea que tiene todos los elementos que podríamos llamar de slasher, aunque tiene una personalidad propia y distinta. Es una película autoconclusiva, muy de autor, muy pensada y que tiene su sentido más allá de cualquier género. Pero bien, sí que tiene todas las claves que darían pie a que hubiera eso, una evolución hasta convertirse en un slasher. Pero por el camino tendríamos otra película antes de La Noche de Halloween, que es ni más ni menos que La Matanza de Texas de 1974. Top Hooper, otro clásico que tiene mucho de slasher, y aún hay gente que discute si es un slasher o no. Aquí que cada cual piense lo que quiera. Yo creo que sí que tiene bastante importancia dentro del género y es una película que podríamos considerar slasher, ya que tenemos algunos de los componentes que son primordiales, que es chicos jóvenes, un poco alocados, un poco hippies, que se metan en una casa que no es suya y a partir de allí les empiezan a matar. Tenemos un asesino con una personalidad muy marcada, unas características a la hora de vestir y de matar bastante impactantes. Sí que tiene particularidades, que es casi un tono documental. El género más de comedia, un poco de humor, aquí no existe para nada, es bastante cruel. Ya os digo, ese aire documental en medio de la nada le da un ambiente muy particular, y lo que hay que destacar es que tiene, no diré gore, que es
tampoco es exagerado lo que tenemos de sangre, pero sí que es un ambiente muy malsano, muy enrarecido. Recordemos que, al igual que Psicosis, está basado en un caso real, que es Ed Gein, una persona que mataba a la gente y luego utilizaba los restos de su cuerpo para hacer decoración y demás. Cada cual tiene sus hobbies. Pero sí, podríamos decir que el Matanza de Texas es el paso justo previo antes de que llegara la noche de Halloween. Y llegamos a eso en 1978, la noche de Halloween, John Carpenter, Jamie Lee Curtis y Jason L.H., que ya aparecía en Psicosis. ¿Y qué tenemos aquí? Pues bien, tenemos un concepto que es muy simple. Sabéis, en Estados Unidos hay la leyenda urbana esa de una canguro que cuida a los niños y que empieza a recibir llamadas de un acosador y descubre que el acosador está dentro de su casa, porque las llamadas llegan desde dentro de su casa. Cogieron una festividad como era Halloween, que se supone que es una noche de miedo y demás, lo juntaron todo y bueno, detrás estaba un señor como John Carpenter que consiguió eso, darle una entidad propia, crear un malo que es Michael Myers con mucha personalidad, vestido con un mono, la máscara blanca que no transmite emociones, nos da a entender que es algo más que una simple persona malvada, es el mal encarnado, podríamos decir, y utiliza muy bien sus pocos recursos, porque es una película completamente independiente que utiliza las calles para darte miedo, la noche para darte miedo, sin tener un gran presupuesto ni efectos especiales ni nada parecido. Pero solo en pensar que sucede en Halloween y el ambiente que se crea es que funciona a las mil maravillas. Es una película que su gran baza no son las muertes, es su atmósfera, que es completamente cautivadora. Desde utilizar el punto de vista al inicio para enseñarnos la primera muerte, a los escenarios desiertos donde aparece una figura de la nada, a la música que también es muy deudora de Psicosis, tiene elementos eso que la convierten en el estandarte de lo que tiene que ser una película slasher a partir de entonces. Y llegamos a Viernes 13, que quizá es una de las películas más importantes en el sentido de que es la primera repercusión que tiene Halloween, que es la madre fundadora, pero Viernes 13 sabe interpretar qué es lo importante en la película de John Carpenter y coge esos elementos y los va cambiando. Vale, ya no estamos en Halloween, estamos en Viernes 13, festividad que trae mala suerte en Estados Unidos, pasamos de una ciudad a un campamento y mantenemos los chicos jóvenes como grandes protagonistas, que además son más baratos. Aquí lo que cambia un poco es eso, que el asesino ya no le vemos el rostro durante toda la película, vemos sus manos, sus acciones, pero no le vemos a él, está en un en un punto de vista personal, como ya empezaba Halloween. Y eso da juego a que interpretemos o intentemos descubrir quién es el asesino, al igual que ya pasaba en el Giallo. O sea que esta película es la primera copia y dice, vale, como copia las demás tendrán que hacer esto, y además tenía un elemento que era bastante distinto, que era eso, que no veíamos al asesino hasta el final, utilizando un doble juego que ya veréis. Si habéis visto la película ya sabéis a qué me refiero, que luego a partir de la segunda ya cambió, porque el asesino ya tenía un rostro, ya tenía un atuendo y demás, pero película súper mega importante. El slasher empezó a quemarse muy rápido y en 1984 llegó Pesadilla en Elm Street, que hizo un poco de vale, sabemos cómo funciona el slasher, lo habéis repetido como 30 veces en cuestión de 4 años, vamos a buscar nuevas fórmulas. Y lo que hizo su director Wes Craven, que es un director que la gracia que tiene es que coge distintos subgéneros del terror y siempre le da un toque personal que lo revoluciona. Ya pasó con Las colinas tienen ojos, La última casa a la izquierda, aquí lo vemos en Slasher, lo volvió a hacer con el Slasher con Scream. Era un tipo que siempre reinventaba los géneros. Y aquí lo que hizo fue, tenemos un slasher prototípico, lo que pasa es que no tenemos ninguna festividad por en medio y el asesino pasa a ser el protagonista, ¿vale? Es un asesino que además tiene un componente fantástico muy pronunciado, ya que aparece en los sueños, es un ser que vive en los sueños. Eso fue toda una revolución. Freddy Krueger, ya sabéis, tiene un arma también bastante peculiar, que son un guante con cuchillas, y juega con los elementos oníricos que también le da
un aire fresco a todo el género que empezaba ya a quemarse, pero muy muy rápido. O sea, una versión del género slasher un poco distinta, pero que tiene una personalidad muy potente y que creo que le vino muy bien a todo. Hay que esperar ya casi 12 años para que venga el señor Wes Craven y vuelva a dar un golpe encima de la mesa, como es en 1996 la película Scream, escrita por Kevin Williamson. Kevin Williamson era un fan del género slasher, que el género slasher en ese momento no vivía una buena época. Ya eran películas donde era más importante enseñar las tetas y un poco de sangre que otra cosa, y habían perdido el sentido y todo era humor bastante cutre, podríamos decir, pero viene aquí en Scream y es una mirada nostálgica a ese género, actualizándolo. Es menos sangre, menos sexualidad, más contenido, más elegante, con personajes con personalidad, son actores que tienen algo que explicar, una trama muy potente de fondo, de background, que es muy interesante, y a partir de aquí empieza a jugar. Y juega muy bien, porque sabe jugar sus piezas, sus cartas. Y ya os digo, lo más importante quizás será eso, que los protagonistas de esta película son conscientes que están viviendo en un slasher, cosa que hasta el momento los protagonistas no, iban a una película slasher y no sabían que estaban en un slasher. Aquí ya lo saben, se nota y funciona a las mil maravillas. Con esto empieza el neo slasher. Opciones más importantes llega nada un año después, que Sé lo que hicisteis el último verano, que tenemos a Kevin Williamson. Kevin Williamson, que ya había hecho Scream, adapta una novela que ya tiene unos años, que Sé lo que hicisteis el último verano, y aquí no tenemos quizá una gran festividad de fondo, sino que aprovecha más el sentido del slasher que tenemos en Scream. O sea, es la gran repercusión del neo slasher, la gran copia, podríamos decir, del neo slasher. Aquí la virtud es coger una historia que es un thriller para convertirlo en un slasher, cosa que te da que tengas una profundidad de historia bastante interesante. Creas un malvado bastante icónico con su propio vestimenta, que es de pescador, con su propia arma, que es un gancho de pescador, y unos personajes protagonistas que son actores que están muy de moda en esos momentos en la televisión, haciendo series familiares y adolescentes. O sea, tienes caras conocidas pero baratas porque han hecho televisión hasta el momento, un director bastante solvente y una historia bastante potente. A partir de aquí se cocina un éxito que tuvo también su secuela y que ya os digo, es muy deudor de Scream, pero que tiene su propia personalidad y es un slasher más canónico, podríamos decir, hasta cierto punto. Terrifier, año 2016, una película de muy bajo presupuesto donde tenemos Art the Clown, y lo interesante es que abandona algunos de los tropos del slasher. Han pasado ya más de una década y se nota. Aquí tenemos un componente gore bastante pronunciado con efectos prácticos, cosa que destaca, llama la atención y que, bien, nos recuerda más al slasher que podríamos haber visto en los 80. Pero se quita de en medio uno de los componentes que eran claves, que eran que los chicos protagonistas y chicas tenían que ser muy jóvenes. Aquí tenemos protagonistas que se supone que tienen a partir de 20 hacia arriba. También es curioso que se da mucha importancia al asesino, porque los protagonistas, las víctimas, no son personajes que digas, hombre, tienen una personalidad muy destacada. No, son simples víctimas que vamos siguiendo de manera casi documental, cosa que también llama la atención, y a partir de aquí el asesino, que actúa de manera muy onírica, que eso lo recoge mucho de Pesadilla en Elm Street, los va asesinando poco a poco. Me parece una película que, aunque no sea de mis preferidas, Terrifier, creo que es muy interesante y dio una vuelta al género slasher que quizá lo vuelve más a sus raíces. Se estrena otra película que es Feliz Día de tu Muerte, del año 2017, que es una película que me interesa muchísimo, porque el slasher hasta el momento había empezado siendo un género serio de terror, luego tuvo componentes un poco más simpáticos o meta cinematográficos, conscientes y demás, pero llega esta película y lo que dice, escucha, ¿y si cojo y meto muchos elementos de comedia adolescente? Y curiosamente funciona, y funciona muy bien, aunque coge elementos típicos del slasher, que sería una festividad muy marcada, un asesino con unas características visuales muy particulares, ofrece un componente primero de fantasía bastante marcado,
Y luego tenemos eso, un tono de comedia que no habíamos visto nunca hasta el momento y que llama mucho la atención, que luego ya se repetirá en otras películas que apuestan por hacer slasher con comedia combinados. Y funcionan muy bien. No tenemos una exageración de estos ejemplos, pero sí que le vemos que empieza a ser una tendencia que no sé si irá más en un futuro, pero aquí está y funciona muy bien. Acabar y destacar, tendría que venir una película que en realidad son 3, es un poco de trampas, también se estrenó directamente en plataformas, no en cines, como es la saga, la trilogía de Fear Street de 2021 y basada en los libros de el señor R.L. Stein. ¿Qué tiene de interesante? Primero, que están basados en libros, en novelas, y es una historia bastante potente, que es bastante interesante, y que están ambientadas en distintas épocas, desde los 90 hasta los 70-80 y luego ya mucho más atrás. Y cada película adapta el tono de la época en que está, y eso lo hace muy interesante porque es un repaso al cine slasher durante décadas y décadas, mostrándonos cómo ha sido su evolución mientras nos lo va contando. Me parece súper mega interesante porque juega con todos los conceptos que conocemos del slasher y juega con ellos, de manera que tenemos desde la bruja, que no sería el típico slasher, a los asesinos enmascarados o los asesinos que son del más allá. Tenemos elementos fantásticos, a la vez tenemos metaconciencia de todo, que es muy neo-slasher, y yo creo que sobre todo los amantes del neo-slasher lo disfrutaron muchísimo, que tiene un aire eso, mucho Scream, mucho Kevin Williamson podríamos decir, pero que a la vez quiere jugar y explorar todo lo que ha dado de sí este género tan particular. Es un resumen, podríamos decir, una antología de lo que es el género slasher. Solo por eso ya creo que merece mucho la pena. El slasher ha dado bastante de sí, he puesto solo 10 películas, hay muchas que me he olvidado, algunas de mis preferidas no las he puesto porque creo que son muy buenas películas, pero quizás no son tan importantes para el género, pero bien, ya veis que hay mucho donde escoger, sobre todo finales de los 70, principios de los 80, hay infinidad de slashers que seguro que no conocéis ni la mitad, porque ni yo, que me gustan, los he conseguido ver todos. Además, si tiráis para atrás tenéis el G.I. Joe, que también es muy interesante. Antes de iros, recordad que os podéis suscribir a mi canal, marcar like al vídeo si os gusta y dejar algún comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.